Transmitir. Ya invítelo al pastor Román, entonces ahí sí está, ya. No, un ratito, ya está Ya se cargando. está, ya se está transmitiendo, dice acá, hermano. Ya está transmitiendo. Sí, amén. Ah, sí. Correcto. Que no me vean el Zoom. Bueno, buenas tardes a cada uno de mis queridos hermanos que se están sintonizando en el día de hoy, viernes 21 de agosto, cuando son las 17 horas con 6 minutos, exactamente hora de Ecuador. Vamos a empezar esta programación como es el poder de la palabra de Dios, mis queridos hermanos, siervos y amigos que nos están sintonizando. Y hoy tenemos la presencia de mi querido pastor invitado, José Giler, desde la provincia de Cotopaxi. Adelante, siervo. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Les saludamos en el nombre precioso de nuestro Salvador y único y suficiente Salvador Jesucristo. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde en completa paz cuyo pensamiento en Él persevera, así como lo dice allá en el libro de Isaías 26:3. Es un gozo poder estar con ustedes y ser invitado a este hermoso programa del poder de la palabra, del poder, porque la palabra tiene poder. Dios le bendiga, Dios le guarde a todos aquellos siervos, ministros del Señor, colaboradores, ancianos, líderes, diáconos y todos aquellos que les gusta saborear el mensaje de la palabra y estar siempre conectado con este su ministerio, el poder de la palabra. Amén. Dios les bendiga. Amén, amén. Bien, mis queridos hermanos, les voy a pedir también a este siervo que nos acompañe con palabra de oración para poner en manos del Señor todo lo que vamos a ver, a enseñar y a proclamar el día de hoy. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta tarde preciosa, Señor, llegamos nuevamente al trono de su gracia, Señor, con palabras de agradecimiento, también con palabras, Señor, de arrepentimiento, Padre. Nosotros sabemos que al salir, papito lindo, de la gloria de nuestros hogares, el mundo, Señor, está ahí. No andamos en una burbuja, Señor Dios Todopoderoso, pero andamos, Padre mío, en el mundo, pero no somos del mundo, somos sus hijos. Nosotros le pedimos perdón, Padre, por toda ofensa, por toda cosa o palabra maldicha o palabra o disgusto, Señor, en el trayecto del día, en nuestras labores, en nuestras actividades diarias, Señor. Nosotros le pedimos, Señor, que sea su palabra, Señor Dios Todopoderoso, actuando día a día en nuestras vidas, cada momento, cada segundo, cada momento de nuestras vidas, que sea, como dice la palabra suya, Señor, allá en el Salmo, sí, 119, versículo 105, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, y con qué enderezaré mis caminos, Señor, con qué limpiaré cuando salga de mi casa, Señor, mi camino es con guardar su palabra. Le doy las gracias en el dulce y precioso nombre de nuestro Creador, único y suficiente Salvador, el único que vive, el único que reina y el único que viene, y nosotros sabemos que su venida está cerca. En el dulce nombre de Jesús y por los méritos de su sangre preciosa le damos las gracias, Padre eterno. Amén. Amén, Señor. Amén. Sea bendito el nombre del Señor Jesús en esta tarde y por Amén. siempre. Amén, hermano. Bien, mis queridos hermanos, hermanos de la fe, amigos, simpatizantes y todo aquel que me esté escuchando, está ya con nosotros sintonizándose el pastor Rafael Román, nuestro siervo muy querido acá por el Ecuador, ya está sintonizando, y también a toda esa radioaudiencia que está ya en sintonía, como es Radio Inspiración Divina, allá en los Estados Unidos. Así también aquí, mi querido pastor José, desde Cotopaxi, Radio Cristo es Poder. Amén, hermanos. Para que le envíe un Amén. saludo. Amén. Un saludo a toda la audiencia ya en los Estados Unidos. Nuestro hermano pastor Rafael Román, que es como que si la sopa estuviera sin sal, si este programa está sin la presencia del hermano. Todos somos importantes, pero muchos de las personas tenemos, hermano, una afinidad, un cierto caso, como es nuestro hermano también Pedro Marilao, un siervo que se lo lleva mucho en el corazón acá en Ecuador, se lo quiere mucho también a nuestro hermano Rafael Román. Qué gusto poder compartir con todos ustedes y con la sintonía de allá de los Estados Unidos para nosotros disfrutar juntos, hermanos, porque dice la palabra del Señor, mírenlo cuán bello y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, y nosotros es ese placer enorme que el Señor nos regala día a día, poder compartir con nuestro hermano Pedro Alejandro desde allá, desde Guayaquil, sí, de aquí
Este es su humilde servidor desde Cotopaxi, Radio Cristo es Poder, transmitiendo online para todo el mundo a través de Cristo es Poder Radio. Nosotros le damos las gracias como casa de oración, como ministerio radial también, y como este servicio que Dios nos ha puesto en la presencia de ustedes para gozarnos, hermanos, no para rivalizar, porque la palabra de Dios es para ministrar, para darnos aliento, para seguir adelante, y ese es nuestro ánimo día a día, que nosotros sigamos adelante, firmes, así como lo dice el tema de hoy día, como un buen soldado de Jesucristo. Amén, hermano. Amén, amén. Alejandro. Dale saludo también rápidamente a mi ex alumna Evelyn Pin allá en Lomas de Sargentillo, aquí en la provincia del Guayas, y también saludar a mi hermano Pedro Miralao desde la hermana República de Chile, que nos está sintonizando en Adoradores de Jesús. Sean bienvenidos, sean bendecidos. Un tema sin duda, como decía mi hermano José, que nos va a traer grandes bendiciones, gran edificación para nuestra alma, para nuestra vida y para todos aquellos que quieran conocer más del Señor. Bien, como decía mi hermano, el tema de hoy, sin duda alguna, va a ser de gran trascendencia para nosotros. Vamos a conocer y a saber si realmente nosotros somos soldados de Cristo. Ese es el tema de hoy. ¿Somos soldados de Cristo? Mis queridos hermanos, Amén. para ello Amén. les voy a pedir que vayamos al libro de los Números en el Antiguo Testamento. Si no es molestia, mi querido hermano José, libro de los Números. Estoy buscando en mi espada, hermano. Números capítulo 1. Números 1. Verso 1 al 4. Se me cayó números. Números en el Antiguo Testamento. El cuarto libro de la Biblia. Ya, número capítulo 1. Verso del 1 al 4, siervo. Amén. Amén. La palabra de Dios se lee con la preciosa unción de nuestro amado Creador, único y suficiente Salvador Jesucristo, el Rey de la Gloria, y nuestro Padre eterno, y el Espíritu Santo, nuestro Consolador y nuestro Maestro por excelencia. Le damos las gracias a Dios y le decimos, leemos la palabra de Dios para ustedes, y dice así: habló Jehová a Moisés en el desierto del Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los hombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Amén. Gloria a Dios. Por las casas de sus padres. Bien, mis queridos hermanos, estamos en el tema somos soldados de Cristo. Aquí la palabra de Dios nos evidencia, mis queridos hermanos, que es una orden, ¿verdad?, que nuestro amado Padre Eterno le envía a Moisés. Mire cómo empieza el primer versículo. Habló Jehová a Moisés. Nosotros tenemos que tener bien en cuenta cuando en la palabra de Dios nos dice habló Jehová a Moisés. Y yo enseguida viene a mi mente, mis queridos hermanos, Dios también nos está hablando a nosotros. Sin duda alguna que sí. Y habló, dice, en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo. Hoy sabemos que el tabernáculo, la palabra tabernáculo quiere decir, mis queridos hermanos, morada. Y hoy sabemos que el tabernáculo del Antiguo Testamento, hoy que estamos nosotros viviendo en el tiempo de la gracia, el tabernáculo es nuestro cuerpo, nosotros mismos. Entonces, Dios nos está hablando en esta tarde a través del tabernáculo nuestro, a través del Espíritu Santo que mora ya dentro de nosotros, mis queridos hermanos. Y dice que le llama o que le habla a su tiempo. En la reunión el primer mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Es muy importante nosotros que conozcamos esto, mi querido hermano José, y Amén, todos los que hermano. me escuchan. Dios habla a sus siervos ahora, así como habló en el Antiguo Testamento a Moisés, a los profetas, ahora también nosotros nos habla a través de la palabra de Dios. Y hoy nos está hablando sin duda alguna para saber y conocer si somos realmente soldados de Cristo, mi hermano. Amén, hermano. Qué importante saber que desde el Antiguo Testamento el Señor Dios Todopoderoso, grandioso, eterno, nos ha llamado a sus hijos como soldados. Es importante también saber que los llama a los ministros primeramente. Llama a los ministros así como es
Moisés, un siervo del Señor, y a un sacerdote, a un sumo sacerdote para que escoja a las personas. Hoy en día, hermano, perdone si ustedes me van a malinterpretar lo que voy a decir. Muchas personas nos hemos autodenominado soldados de Jesucristo, pero todavía no hacemos ni el curso, ya. Todavía ni siquiera nos enlistamos en las filas. Todavía nosotros ya nos autodenominamos como soldados, pero para ser un verdadero soldado tiene que tener el aval de un sacerdote y de un ministro del Señor, o sea, tener un respaldo, como hoy en la actualidad se dice, un respaldo jurídico, un respaldo, o sea, o por lo menos, hermano, congregarse, porque hay muchas personas que dicen que son pastores, pero no tienen ni una oveja, o sea, no tienen iglesia, y para ser un pastor tiene que tener una casa de oración y también tener, para ser un buen soldado, porque un soldado también se comparte con el grupo. Sí lo voy a entender, hermano Alejandro, ¿no? Sí, 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 siga, pastor, siga. sí. Entonces, el hecho, hermano, que nosotros nos autodenominemos, perdón, sí, soldados, de pronto, en el ejército común y corriente, en el ejército ecuatoriano, para entrar a formar parte de las filas del ejército el ejército ecuatoriano, tiene que primeramente presentar su currículum, ser aprobado, Pasar un seguir un proceso. curso, seguir un curso, ¿sí? Pero ahora, en lo espiritual, hermano, me estoy cogiendo lo secular, pero en lo espiritual, hermano, el soldado de Jesucristo primero tiene que ser el llamamiento. Antiguamente, cuando iba a ser la conscripción, así decían, acuartelamiento, llamamiento a la leva de 1966, donde se presentó el recluta José Giler para servir al ejército ecuatoriano. ¿Qué pidieron primero? ¿Sí? Un llamamiento. Ahora, en la actualidad, para ser un buen soldado tiene que tener un llamamiento. Tiene que llegar con llamamiento del único, el que se presenta, uno solo. No quiero decir con eso, hermano, que estoy negando la Trinidad de Dios. Pero cuando Jesucristo le hace un llamamiento, recuerde que cuando Saulo de Tarso va camino a Damasco, ¿sí? Se le presenta uno. ¿Y cuál es ese? Jesucristo. Y dice, y anunciaréis mi nombre. Ahora, ese fue un llamamiento que tuvo Saulo de Tarso. Hoy en la actualidad nosotros tenemos que tener ese mismo llamado, el llamado personal cara a cara con el Señor Jesucristo. Si usted no lo ha tenido, ¿sí? Si usted no lo ha tenido, tomemos en cuenta que nosotros tenemos que tener el llamado primeramente. Para ser un buen soldado, tiene que tener llamado. Así como le encomendó a Moisés, así como le encomendó a Aarón. Sí, los siervos son los encargados de ayudar a los nuevos soldados, porque nadie puede ser un soldado sin pasar el proceso. Amén, hermano. Amén, amén, mi querido hermano. Regresando a estos versículos del libro de los Números, nosotros podemos observar que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, se encontraba organizándose para entrar a una guerra, para tomar la tierra prometida, ¿verdad? Y preparándose para enfrentar a sus enemigos a lo largo del camino. Recordemos que ellos tuvieron más de 40 años vagando por el desierto y en todo ese tiempo, ¿verdad? Ellos encontraron enemigos a su paso, mis queridos hermanos. Es muy importante que nosotros tengamos eso bien en cuenta, ¿sí? Porque esta situación en la que vivió el pueblo de Israel, ¿verdad? Nosotros también tenemos que vivirla, pelear la buena batalla, dice el Pablo en su palabra, aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesario que en estos tiempos, mis queridos hermanos, nosotros estemos sobre todo unidos. Porque cuando uno va a la guerra, es lógico que los soldados están unidos y van a enfrentar a un solo enemigo en común, mirando siempre al blanco, ¿verdad? Pero lamentablemente hoy en día, mis queridos hermanos, muchos que se dicen ser cristianos andan en rivalidad, andan en conflicto, andan en peleas, andan hasta sacándose la lengua. Y eso no es de Dios, mis queridos hermanos. Nosotros tenemos que estar unidos para enfrentar a aquellas huestes celestiales, mis queridos hermanos. Porque Amén, nuestra pelea hermano. no es con carne y sangre, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Contra Entonces, ¿por qué huestes, nosotros hermano. ahora nos atacamos unos a otros? No, que yo no voy a esa iglesia porque es pentecostal. Acá no voy porque es bautista.
Miren, queridos hermanos, siervos que me escuchan, Dios no creó divisiones, no creó dentro de la iglesia de Cristo, dentro de su cuerpo no hay divisiones. La mano no está separada del pie, mi querido hermano, ¿verdad? Estoy ocupado Nuestro en un oído programa, no ñaño. está Estoy ocupado en un separado de programa en nuestra Zoom. nariz. Todo está en Después la atiendo, conjunto estoy ocupado y con unos pastores. haciendo su respectiva responsabilidad. Asimismo nosotros, mis queridos hermanos, debemos nosotros estar juntos, unánimes, dice el Señor. Filipenses 1:27 nos recuerda, solamente que os comportéis, dice la palabra de Dios, como es digno del evangelio de Cristo, para que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu. Vean, Pablo nos recomienda en el libro de Filipenses que todos debemos tener que estar firmes en un mismo espíritu. Pues el Espíritu Santo de Dios, mis queridos hermanos, que viene a nuestras vidas, se amalgama a nuestro espíritu y ya es uno. El cuerpo de Cristo es uno, mis queridos hermanos. Claro, el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros y cada cual tiene su responsabilidad, sí, pero el cuerpo de Cristo es uno. Y dice Filipenses 1:27, combatiendo unánimes, es decir, unidos por la fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante en esta primera parte que nos dice aquí la lectura del libro de los Números, iban a ir a la guerra y para eso tenían que prepararse, tenían que organizarse. Nosotros, los hijos de Dios, también tenemos que prepararnos para ir a la guerra. ¿Dónde? Allá el mundo nos espera, porque en el mundo hay almas que se pierden, pues no han escuchado la bendita palabra de Dios. Por eso es muy importante, mis queridos hermanos, que tú que me estás viendo, compartas esta programación, esta bella palabra que viene de lo alto, no viene del hermano José, no viene del hermano Alex, viene de lo alto, mis queridos hermanos, porque la palabra de Dios es sobrenatural. Sea bendito su nombre. Amén, hermano. Bueno, también es importante saber, hermano, que la palabra de Dios dice que también Dios mandó a escoger a los hombres. Cuando los envió a tomar agua, ¿sí? Cuando los envió a tomar agua, dijo, todo aquel, todo aquel que se agachara y tomara el agua como un animal, ese no valía para la guerra. Pero aquel que cogía con sus manos y lo llevaba a la boca, que estaba vigilante. O sea, un soldado tiene que estar vigilante. Un soldado no se puede descuidar. Hermano, ahora yo le animo lo que decía el hermano Pastor Alejandro, cuando muchas gentes se andan sacando la lengua, tienen que tener el espíritu de serpiente, hermano, porque para que anden sacando la lengua, porque la serpiente solamente es la que anda sacando la lengua, espíritu serpentino, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando muchas personas, mire, a mí me ha tocado en mi juventud o en los tiempos de niñez espiritual en el evangelio, escuchar, no, si tú te vas a esa iglesia ya no puedes entrar a la de acá, porque nosotros practicamos la sana doctrina. ¿Perdón? Eso es celo, es egoísmo. Es un celo carnal. Es un celo carnal. Porque aquí tenemos la sana doctrina. Porque aquí somos los verdaderos. Porque aquí somos los únicos. Porque aquí somos los que... No, o sea, la palabra de Dios dice que el soldado, el buen soldado, debe de estar vigilante. Mire, una cosa, que para tomar las aguas con las manos y llevársela, tiene que estar de rodillas. O sea, esa es la forma de un buen soldado. Le da la forma al Señor que usted no puede llevar las manos sin estar de rodillas. Esa es la humildad. Muchas gentes hoy en día, no se quieren arrodillar. No quieren llegar a la casa del Señor en vez de sentarse y conversar del café, del chocolate, de todas esas cosas. Hermano, siempre es necesario que el buen soldado, hermano, si en su casa no se puede arrodillar, venga media hora antes al culto y se arrodille delante de la presencia de Dios como buen soldado, porque para estar de pie delante de los hombres necesita estar de rodillas delante del Señor. Amén, amén. Sin duda alguna es así, mi querido hermano. Si nosotros queremos conocer más del Señor a través de su palabra, tenemos que doblar rodillas para que el Espíritu Santo de Dios empiece a actuar en nuestras vidas, mis queridos hermanos. Entonces es muy importante que nosotros sepamos, aquí en el primer versículo del libro de los Números, que Dios habla a sus siervos, mis queridos hermanos. Dios habla con nosotros.
La pregunta es, ¿nosotros hablamos con Dios? Déjenme decirles, mis queridos hermanos, que cuando nosotros oramos, estamos hablando con Dios. Pero cuando nosotros estudiamos la poderosa palabra de Dios, Dios nos está hablando a través de la Escritura. Y así nos dice el libro de los Hebreos, capítulo 1, versos 1, 2 y 3, mis queridos hermanos. Es muy importante que nosotros conozcamos todo esto, cómo Dios habla a sus siervos. Y hoy Dios nos está hablando a cada uno de ustedes, a todos los que nos están sintonizando, mis queridos hermanos, a mis hermanos de la fe. De pronto algún amigo o alguien que no conozca todavía de la misericordia de Cristo, también te está hablando a ti. Si tú quieres conocer, acercarte más a Cristo, ven, reconcíliate con Él, acéptalo en tu vida, acéptalo en tu corazón y lee su palabra, porque allí te vas a acercar cada día un poco más a Él, mis queridos hermanos. Bien, vamos al versículo 2 debido al tiempo también, que el tiempo no perdona. Versículo 2 nos dice: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones que por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra de Israel, los contaréis, y Aarón por sus ejércitos, y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno de los jefes en la casa de los padres. Miren, entonces, veamos nosotros aquí el orden perfecto de Dios, mis queridos hermanos. Nosotros para ir a la guerra, nos dice que Dios primero nos habla, ¿verdad? Nos organiza, nos da la palabra a nosotros en el tabernáculo, que somos nosotros, ¿verdad? Y aquí le manda a Moisés, lo que hemos leído en el versículo 2, que haga un censo. Un censo es hacer una estadística en algún lugar determinado del planeta Tierra, en alguna nación, en alguna región. Eso es un censo, ¿verdad? Para saber qué tipo de población hay o algo así. Entonces, le manda a hacer un censo a Moisés y le dice que de todas las tribus de Israel vea a los varones de 20 años hacia arriba. Y ojo con lo que dice aquí en el versículo 3. Dice, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra. Hoy yo te pregunto, mi querido hermano que me estás escuchando, tú que te dices que eres siervo de Dios, que eres hijo de Dios, que eres cristiano, tú puedes salir a la guerra allá al mundo. El mundo nos critica, el mundo nos señala, el mundo está viendo qué paso nosotros cojeamos, qué momento nos rebalamos para allí señalarnos. Pero mire, y el hermano Ale no es hermanito, mire con lo que está haciendo. Porque el mundo solo ve las cosas malas de los cristianos. Repito, el mundo solo ve las cosas malas del cristiano. Pero Dios ve las cosas buenas que tú estás haciendo, mis queridos hermanos. Porque tú te estás presentando delante de Él con diligencia, mis queridos hermanos. Y hoy queremos aprender para ser aprobados delante de Dios, mis queridos hermanos. Pues que de eso se trata. ¿Somos o no realmente soldados de Cristo? Nosotros estamos dispuestos a ir a tal lugar donde nos diga nuestro líder, donde nos diga nuestro pastor, vaya hermano Ale a predicar allá en ese sector, donde nadie quiere ir. Yo voy. ¿Y sabes por qué yo voy? Primero porque es un mandamiento de Dios. No tanto porque me lo dice el pastor. Es un mandamiento de Dios. Jesucristo, antes de ascender a los cielos, le dijo a sus discípulos, hacer, ¿qué cosa? Hacer discípulos y proclamar la palabra de Dios. Y ese es nuestro trabajo, ganar almas para Cristo. ¿Y cómo vamos a ganar almas para Cristo si no estamos chorreados, estamos con temor, estamos con miedo de ir a la guerra? Es como que un soldado en el ejército, mi querido hermano José, su capitán o su general le diga, ¿sabe qué, soldado Alex? Váyase allá a la trinchera a pelear. Y diga, no, pues mire que está lloviendo, yo no voy mañana. ¿Usted cree que un soldado va a tener que decir eso? Un soldado no opina. Un soldado, vea, tiene un cierre aquí en la boca. El soldado simplemente obedece. Así debemos ser los siervos de Dios. Así debemos ser los siervos de Dios. Obedecer, mis queridos hermanos, para que vengan luego las bendiciones. Por supuesto. Amén, amén mi hermano. Amén. O sea, en el ejército, cuando usted va al ejército, hermano, muchas personas, mire, cuando en el tiempo que este humilde servidor entró a formar parte de la fila del ejército ecuatoriano como un recluta más, entonces, ¿qué pasa? Decía,
había un... Peleó en el 41. Usted peleó en la guerra del 41. No, la última, el Alto Cenepa, me fueron a presentar, pero como me vieron tan feo, no me quisieron llevar ni ahí. Bueno, eso es algo para sonreír, hermano. Hermano, cuando en el entrenamiento de 3 meses, ¿no? Antes era más difícil, yo creo sí, pero le decían, había un soldado que se llamaba Moya, y yo desde jovencito ya tenía estos pelitos en la cara, pero yo llegué y yo no sabía que en el ejército había que rasurarse, hermano. Sí, y yo tenía la cara así un poco, cuando él me dice, ven acá, recluta, párate aquí. Y me daba un tablazo con la tabla del parte, hermano, me daba así. ¿Por qué te estoy dando? ¿Y cuál fue su reacción, hermano? No sé, hermano, pero ¿qué va a ser mi reacción por dentro, hermano? No podía decir, hermano, ve, no oye, no me pegues. No puede reaccionar en ese momento. Sí, no, ya lo adiestran para que usted esté callado, ¿no? Entonces, a ver, contéstame, ¿por qué te pego? No sé por qué me pegas, hasta que no me conteste, ¿por qué sé? Te voy a seguir dando con la tabla, así reviente la tabla. Y me daba. Y a la final no sabía, ya me tenían los cachetes así como los de Kiko, hermano. Bien hinchado, hermano. Y me decía, a ver, vas a entender. Dice, el hombre aquí que viene es bien hombre, pero tiene que siempre tener su barba bien rasurada. Una, porque no estás en la calle. Otra, porque es el ejército ecuatoriano donde te vienes a formar. Si tú ves a todas las personas de tu rango como están rasurados. ¿Y tú por qué no? A veces, mire, a veces uno las cosas las hace sin saber, hermano. Sí, pero en el ejército de Jesucristo, Dios trata a los soldados con bondad. ¿Sí? El enemigo es maltratador de sus soldados cuando los pone en una puerta, porque el enemigo no es omnisciente ni omnipresente y tiene que poner a un soldado en cada puerta, ¿sí? Y es castigado cuando no ve que esas personas oran o esas personas ayunan. Bueno, eso es una parte de la guerra espiritual o parte del estudio de demoniología, como se llama, o como lo usa la teología. Yo en lo personal, hermano, no me gusta mucho usar la palabra teología, porque teo significa estudio y logía a Dios, o lo contrario. Bueno, ¿qué pasa? Yo no voy a estudiar a Dios. Yo no lo voy a estudiar a Dios. Dios es un Dios revelador. Y Dios le revela a sus soldados cómo tienen que pelear la guerra. Así que al apóstol Pablo lo adiestró bien. Y Pablo, allá en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, muchas veces nosotros los soldados de Jesucristo queremos pelear la batalla nuestra. Nosotros queremos pelear la buena batalla. Y aprovecho también para saludar al pastor Arroyave, que está ahí sintonizándonos. Ever, ya le vi el mensaje que son reclutas, dice. Dios Sí. te bendiga, hermano. ¿Qué quiere decir la palabra recluta? ¿Sí? La palabra recluta quiere decir un inservible. O sea, no sirve para nada. En el ejército ecuatoriano antiguamente decía, el recluta, aquí en el ejército, el perro vale más que el recluta. Pero en el ejército de Jesucristo, el soldado es amado por el Señor. Amén, hermano. Amén, 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 mi querido hermano. Vamos a ver ahora ciertas características que tiene que tener un buen soldado de Cristo. Para ello, los voy a invitar que vayamos al libro de Deuteronomio. Amén. El libro después de Números, Deuteronomio, capítulo 20. Aquí nos narra las características principales de un soldado de Cristo. Vamos a ver. Deuteronomio, capítulo 20, verso del 1 al 4. Amén. Ya lo tenemos aquí, hermano. Ya, mi hermano, dele lectura, por favor. Gracias. Amén. Así dice la palabra del Señor y nosotros la leemos como decir. Poderoso. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vienes caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová, tu Dios, está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se podrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo.
y les dirá, oye Israel, vosotros juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmayéis. ¿Qué pasó, mi hermano? No se le escucha. Siervo José, no se le escucha. Bueno, parece que se quedó sin audio el hermano. No se le escucha. Ahí sí me escucha. Allí sí, mi hermano. Ya, bueno, no se activó solito, hermano. Ya. Sí, pues, ¿repito o Sí, qué? por favor, repita. Son 4 versículos nada más, mi querido hermano. Se le fue el audio otra vez. Bueno, mientras el hermano Ahí coloca está. el audio, ya, mi hermano, ok. Solito se activa. Creo que ese enemigo está bravo ahorita, hermano, como dije al inicio. Con usted, mi hermano. Es que sabe que, hermano, es que sabe, como decía, como le decía al inicio, lo que decía nuestro hermano desaparecido Carlos Alberto Hurtado, sabe que nosotros los hijos de Dios le hacemos patacón la cabeza al diablo en el nombre de Jesús, hermano. Sí, o sea, él sabe con qué soldado se está enfrentando. Él sabe la característica, cómo Dios nos llamó a este ministerio. Amén, hermano. Como Amén. decía usted, no nos importaba en nuestra juventud y aún hoy día no nos importaba meternos en los barrios como la gente dice de mala muerte, pero no es así. Son gente que quiere sobrevivir. Pero ahí está el poder de Dios y el poder de la palabra también. Amén, hermano. Amén, amén, mi hermano. Dice la palabra de Dios, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vienes caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengáis temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Aleluya, gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios por esa bendita palabra. Nos podemos evidenciar aquí lo primero que nos dice nuestro amado Padre Eterno, es que cuando vayamos nosotros a la guerra, mis queridos hermanos, esta palabra es para los siervos de Dios. Escúcheseme bien, esta palabra es para los guerreros de Dios, para los que se dicen ser soldados de Dios. Dice que lo primero es, cuando ya te enfrentes con tus enemigos, no te importe si son grandotes, si son de alta esfera, si tienen dinero, si son más grandes que ti. A ti no te importe eso, mis queridos hermanos. Que el temor no te invada, nos dice aquí en la palabra. Amén. ¿Por qué? Porque Jehová va con nosotros, mis queridos hermanos. Y Él nos dará el discernimiento, nos dará a través del Espíritu Santo una palabra para aquellos enemigos, mis queridos hermanos. Y mire que la palabra de Dios aquí en Deuteronomio, en el versículo 1 que leyó mi hermano, capítulo 20, dice que, y le recuerda, siempre le recuerda, el cual te sacó de la tierra de Egipto. En el Antiguo Testamento siempre le recordaba a Dios a su pueblo, recuerda que yo te saqué de la tierra de Egipto. Hoy nos dice, recuerda que yo te saqué del mundo. Yo te saqué de los bares, te saqué de la cantina, te saqué de la bahía, que eras muy gritón. De toda esa antro de perdición, yo te saqué para que ahora nosotros le podamos servir, pero no con un espíritu de temor, sino con un espíritu de valentía, con un espíritu de amor al prójimo y con un espíritu de dominio propio, que muchos hermanos lamentablemente no lo tienen. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Y Amén. dice aquí en el versículo 2, y cuando acerquéis para combatir, que se ponga de pie, dice el sacerdote, y habla el pueblo. Amén. Si nosotros vamos con un grupo de hermanos a hacer la guerra contra el enemigo, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y vamos a visitar casas. Cuando venga el enemigo a atacar, quien tiene que salir al frente no es el recluta, como decía mis hermanos, es el sacerdote. En este caso, tú que eres el líder. Tú debes salir al frente.
Nosotros ahora somos sacerdotes, somos reyes, dice la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, nosotros representamos a Jesucristo aquí en la tierra. Somos embajadores de Él. Tengamos bien presente eso en nuestra mente. Nosotros no somos cualquier persona, amados santos de Dios que me escuchan esta bella tarde. Somos sacerdotes de Cristo y como tal debemos actuar, salir al frente. Cuando algún hermano de pronto está predicando y alguien le lanza una piedra o lo interrumpe en la predicación, el primero que debe salir es el sacerdote. Nosotros como líderes debemos estar ahí al frente, mis queridos hermanos. Luego dice el versículo 3, y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmayen, vean. Miren el aliento que nos da Dios. No desmaye vuestro corazón. No temas, no te azoréis, dice, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Tenemos que tener ánimo. No importa que nadie nos escuche. Alguien por ahí está escuchando porque la palabra de Dios no regresa vacía. Amén. Amados santos de Dios, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Amén. Cualquiera Amén. que esté escuchando la palabra de Dios se le va a quedar como una espinita en su corazón y en su mente. Y esa palabrita que se le quedó le va a estar martillando. Uy, yo escuché esta palabra del hermano José. Yo escuché esta palabra del hermano Rafael. Yo escuché esta palabra del hermano Clever. Y se nos va a quedar allí, mis queridos hermanos. Hasta que solito va a ir o busca el mismo hermano o va a buscar la palabra de Dios para ver qué es eso. Porque ya ha pasado, mis queridos hermanos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. Miren, qué precioso. El que pelea es Dios. Nosotros hacemos nuestra parte, sí. Pero el quien convence, dice la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. Nosotros hacemos nuestra parte, ¿verdad? En proclamar, en enseñar, en predicar la poderosa palabra de Dios. Pero quien convence es el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, mi querido hermano. Amén, hermano. Qué importante es conocer la palabra del Señor. ¿Sí? Mire, aquí en nuestro medio hay una plantita que se llama bledo. Y una espinita de esa, hermano, a algunas personas le da hasta fiebre. ¿Sí? Miren lo que decía el hermano. La palabra de Dios tiene que ser como una espinita, ¿no es cierto? Yo quisiera que fuera como una espinita de bledo, hermano, para un buen soldado. Pero que se le incruste en las rodillas para cada vez que se tope y le duele. Ay, hermano, el bledo, sí. Cuando yo era infante en mi tierra querida, Manabí, hermano, yo jugaba sin zapato, pero de noche, hermano, de noche era lo que... ¿Ah? Perdón, hermano. Un dolor que le haber cogido, digo. Ay, hermano, de noche ya era la hincazón, o sea, y tenía que levantarme y buscar una aguja y sacarle las espinitas, pero esas espinitas son chiquitas, pero qué dolorosas. Entonces, la palabra de Dios, hermano, es tan rica, tan linda, que la espinita entra y duele cuando nosotros no estamos en obediencia. Pero cuando nosotros estamos en obediencia, nosotros entramos, como decía el hermano en antes, si le manda un soldado, bueno, el general le hace caso a como sea, hermano, pero si le manda un sargento, hermano, o un soldado a un recluta, a veces no le hace ni caso. Mi soldado, tranquilo, mi soldado, ya sabe, mi soldado, mi soldado, si lo hacemos pana, mi soldado. Por ahí mismo le va dando un cachazo. Un guachazo. Cachazo. Sí, entonces a veces nosotros, hermanos, somos tan confianzudos con Dios. Mire, digo la palabra confianzudo, que a nuestro general, como lo dice nuestro hermano Clever Arroyave ahí en su comentario, que tenemos que hacerle caso a nuestro general. Somos General de generales. tan confianzudos con nuestro general como soldado, que le decimos, oye, flaco, tú todo lo sabes, flaco. Es que tú eres flaco. Todo creo en el flaco. Somos tan irrespetuosos que a nuestro general, al Señor Jesucristo, lo queremos tratar como nos da la regalada gana. Y así no es. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos que ser soldados obedientes.
así como lo dice en el libro de Números, así como lo dice en el libro de Deuteronomios, así como lo dice en toda la palabra de Dios, que nosotros debemos de tratar con respeto a las personas, cuanto más a nuestro general. Así que, hermanos, yo le animo, si nosotros queremos obedecer a nuestro general, si nosotros queremos obedecer a nuestro sumo sacerdote, al que se pone de pie cuando nosotros vamos a la batalla y él dice, no, con mi soldado aquí mando yo. Como dice el hermano, cuando el pastor, pero hoy día, hermano, el que primero que sale corriendo es el pastor. ¿Qué? Por la pandemia, por la pandemia. Ñaño, quédate ahí porque tú eres sabrosón, tú sí eres valiente, yo tengo familia, tú no tienes. Quédate ahí, ñañito, un ratito, que si vienen a verme a mí, yo ya me fui, le dice que no me conoce. O si no le dice, hermano, vaya a la esquina, que el pastor solamente tiene que trasquilar a las ovejas. Eso, las ovejas dan lana y el pastor vive de las ovejas. Chantajistas, que se vayan al infierno con sus cosas. Sí, porque el Señor no manda así. El Señor, como dice, que el sumo sacerdote, que el sacerdote tiene que pararse y dar la cara, hermano. El evangelio es un evangelio de amor, es un evangelio de paz, pero también para soldados valientes. Y si tiene ya, algunos se llaman generales, generales del evangelio, algunos se llaman generales del evangelio. Sí, puede llegar a ser general, no sé. Pero si al escritorio, si su currículum no ha llegado donde el Señor, si su currículum no ha llegado a la carpeta para que sea un soldado aprobado de parte de Cristo, tenemos que estar muy en cuenta, muy en cuenta lo que tenemos que hacer, hermano. Ahora tenemos que pelear la buena batalla. Vamos a ver lo que dice el libro de Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El apóstol Pablo, si no era soldado, pero yo creo que sí era soldado, hermano, porque dice que él pedía cartas de recomendación para ir a soldar a la iglesia. O sea, lo hacía, pero él era un hombre estudiado. Pues digamos que era como un subteniente o un teniente, Era un un capitán. intelectual de la época, un intelectual de la época. Pero también era soldado, también se ponía su armadura. Tenía armando un equipo de soldados de los sumos sacerdotes. Yes, ¿no es cierto? Pero digamos, para los que no, los que les gusta ver las películas, hermano, les gusta ver las películas y no le gusta leer la Biblia, que a veces se encuentra uno con personas que dicen, pero yo vi la película dice así, mejor lea La película no dice eso, dice también sí, algunos. la película no dice eso, mano. O sea, lea lo que dice la Biblia. El que hace la película le pone argumentos antibíblicos, y en el momento que le pone argumentos antibíblicos, usted tiene que estar seguro de que eso no es basado en la palabra de Dios, es antibíblico. Lo que dice la palabra, no es que yo estoy viendo Josué en el estilo brasileiro y ahí no dice eso. Josué era un salsoso, Josué era un hombre, no, hermanos, avancémonos a la palabra de Dios. Josué era un soldado valiente. Amén. ¿Sí? Y estas palabras que Josué dijo, verán si ustedes aquí les sirven, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Verán si ustedes sirven a otros dioses, verán si ustedes hacen lo que quieran, pero nosotros como soldados de Jesucristo nos mantenemos en la batalla firme, hermano. Tenemos que seguir adelante, Pastor Alejandro. Amén, amén, mi querido hermano. Quiero enviar en este tiempo saludos aquí a mi querida hermana Raquel Vélez, que nos está sintonizando y compartiendo también esta programación. Gracias, mi querida hermana. También a la sierva Anita Suárez, que nos está sintonizando desde ahora. Sí, es muy importante lo que estamos viendo, ¿sí? Para complementar un poco lo que en esta tarde, si somos o no soldados de Cristo, les voy a invitar que vayamos al libro de los Hebreos, capítulo 4. Hebreos 4. Hebreos capítulo 4. A ver, Hebreos, ya me pasé. A la vez Santiago. 4, verso 1. Verso 1 en adelante. Le voy a dar lectura yo a este, mi querido. Yo si gusta ya le tengo. Bueno, listo. Hebreos 4, del 11 en adelante. No, del 1. Del 1, amén. Hasta el 3, hasta el 4, mira, querido. Ya, mi hermano. Hoy día ha sido el número 4. Números del 1 al 4. Deuteronomio del 1 al 4. Hebreos del 1 al 4. Recuerde que cada número para los hebreos, para la lengua hebrea, tiene su significado normal, espiritual. Pues, hermano. O sea, amén. Si nosotros vamos de 4, 3 por 4, 12. 12. No cayó 13, gracias para los supersticiosos. Bueno,
Bueno, Sigamos, mi hermano. hermano, del 1 al 4. Tenemos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca, sí, perezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día y de reposo, Dios de todas sus obras el séptimo día. ¿Sí? Amén, amén, mi querido hermano. Bien, nos damos cuenta aquí, mis queridos hermanos, dos enseñanzas preciosas. ¿Sí? Primero que nosotros dice que lo que tenemos que, dice, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar a su reposo, es decir, entrar a los brazos de Cristo, alguno de vosotros pareciese no haberlo alcanzado. ¿Por qué? Porque anda con temor, tiene miedo. Ay, miedo al que dirán. No, ¿qué me va a decir la vecina si me ve con una Biblia en la mano, por ejemplo? No. Entonces, ¿a eso qué se refiere? Nosotros no tenemos que tener ningún temor, mucho menos avergonzarnos de que somos cristianos. En cualquier lado donde yo he ido, doy como testimonio, mis queridos hermanos. Toda la gloria para el Señor. En cualquier lado donde yo he ido, lo primero que hago es identificarme. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un cristiano. En cualquier lado donde estoy, sea mi lugar de trabajo o de pronto si me cambian a otro lugar de trabajo, lo primero que digo, antes de presentarme, antes de decir mi nombre, yo soy un cristiano, un hijo de Dios, ahí va mi nombre, ¿verdad? Pero es lo primero que nosotros debemos hacer, identificarnos como cristianos y que de allí en adelante nos vean como tal, como un hijo de Dios, como un siervo de Dios. Pero aquí la palabra de Dios en Hebreos 4, que leyó mi hermano José, nos indica que también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, ¿verdad? Pero los cristianos que andan con temor, que andan con vergüenza, no les ha aprovechado oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no estaba acompañada de la fe, de esa fe que debe tener todo cristiano y que debe ir creciendo día a día, de fe en fe, mis queridos hermanos. Entonces, ellos prefieren escuchar algo que les agrade, pero no escuchar la palabra de Dios, porque muchas veces la palabra de Dios es dura, mis queridos hermanos. Es dura. Sí, pero debemos tener en cuenta que la palabra de Dios nos salva, mis queridos hermanos. Y podemos entrar al reposo que es en Cristo Jesús. Entonces, nosotros como siervos de Dios, cuando vamos a la batalla como soldado de Cristo, debemos dejar a un lado el temor, mis queridos hermanos. Si Cristo es el que pelea por nosotros, yo debo estar tranquilo, en paz, en gozo, mis queridos hermanos, para poder entender y comprender la palabra de Dios y poderla compartir con mis hermanos. Porque si yo no estoy en paz, con esa paz que me dio Cristo, yo no voy a estar en gozo. Yo no voy a tener ese amor para leer las escrituras, para escudriñar la palabra de Dios, para compartirla con un hermano, porque no voy a tener paciencia. Muchos hermanos no tienen paciencia, mis queridos hermanos. No tienen paciencia. Es una gran verdad. Pero el Señor aquí nos indica claramente que estas características que tiene que tener un buen soldado de Cristo. Dejar el temor a un lado. Ese temor ya tiene que haber muerto desde el mismo momento que nosotros nos convertimos a los pies de Cristo. Desde el mismo momento que hemos vuelto a nacer, debemos de dejar ese temor de predicar la palabra de Dios, de ir a tal lugar. No importa lo que nos digan, mis queridos hermanos. No importa lo que te digan. Tú sigue adelante viendo, mis queridos hermanos, a Jesucristo. Solo a Él, mis queridos hermanos. Amén. Qué bendición, hermano. Los valientes, solamente los valientes
arrebatarán el reino de los cielos. Hermano, yo me acuerdo cuando no era convertido, hermano. Antes de entrar al Guasmo, al lugar de ahí por la Empacadora Nacional, al frente hay uno que se llama La Canchita. Era difícil, hermano. Era difícil porque las personas no... Y peor, amanecerse tomando en la canchita. Mire, si nosotros como hombres que no conocíamos a Dios teníamos la valentía de amanecernos en esos lugares para decir que somos bien machos, que somos bien varones, que nadie nos... ahí, Mirón. Sí, hermano. O sea, yo nunca cuento mi testimonio porque eso no edifica, hermano. Sí, eso no edifica. Cuento el testimonio que Jesucristo hizo porque eso edifica, hermano. Amén. O sea, Dios nos llamó a nosotros cuando usted ocupaba la palabra de Mateo 28, 19, la gran comisión donde dice, id y hacer discípulos, id y hacer soldados. Id y hacer nuevos soldados. Id y trabajar en la viña del Señor. Un soldado yo sé que trabaja por su sueldo, pero en tiempos de crisis, ¿usted cree que los soldados le pagan su sueldo? A los profesores en tiempos de crisis le pagan su sueldo. Antiguamente los pobres profesores, yo tengo una hermana que es profesora, que ya es jubilada. Pero no nos llame pobre, mi hermano. No, a los profesores ricos. O sea, son ricos, lo que no tienen es dinero. Sí. Ricos en la gracia. Entonces, ellos pasaban meses sin cobrar el sueldo y tenía que seguir laborando. Tenía que seguir laborando. ¿Y cómo Ahora, se alimentaban? Mire, esa es la fuerza. Y tenían hijos y toda la familia, que muchas bocas que alimentar atrás. Y tenían que pasar mucho tiempo trabajar sin sueldo. Ahora, hoy en día, el soldado de Jesucristo, si llega a una casa, lo primero que pide, ¿cuánto hay? La ofrenda. ¿Cuánto hay? Viene a predicar de prosperidad. Viene a comenzar a ver lo que hay en las casas los hermanos si tienen billete. O sea, ese no es un buen soldado, hermano. El buen soldado se aferra, hermano, a su llamamiento, a formar parte de la fila del ejército de Jesucristo, haya o no haya. Si tenía la valentía, antes necesitaba un trago para sentirse valiente, hoy necesita la unción de Dios para tener poder. Si antes necesitaba droga para sentirse fuerte y llegar a su casa pateando al perro, hoy necesita sumergirse en el océano del Espíritu del Señor para ser más que vencedor. Para poder vencer tiene que sumergirse. Para poder vencer tiene que seguir el curso. Para poder vencer tiene que hacer uno con el Señor. Uno. O sea, cuando dice bautizo en el Espíritu, bautizo quiere decir sumergir. Cuando Pedro dice bautícese cada uno, dice sumérjase cada uno. Todos sean uno solo con Cristo. Tanto tiempo me has visto y no puedes conocer. O sea, un buen soldado es uno con Jesucristo. No puede ser dos. No puede estar dividido. Porque un reino dividido es rápido vencido. Mire, hermano, el único ejército del mundo que mata a sus soldados es la iglesia cristiana. El único ejército del mundo que mata a sus propios soldados, hermano. Hermano Alejandro. Bien, mis queridos hermanos, ya estamos casi sobre el tiempo. Sin duda alguna, nosotros debemos ser un buen soldado de Cristo, combatiendo unidos. Por eso empecé de esta forma. Todo soldado debe estar unido a otro soldado y a la vez el otro soldado unido a otro soldado. En este caso, unidos entre hermanos, porque nosotros somos hermanos de la fe. Ya basta de las denominaciones, que eso lo inventó el hombre. Eso no está en la palabra de Dios. Cuando Cristo venga por su iglesia, no va por venir por denominaciones, viene por su cuerpo, viene por los siervos, viene por los soldados de Cristo. Por eso es muy importante que nosotros en esta bella tarde estemos aprendiendo algo. Yo me pregunto si realmente estamos aprendiendo algo, mi querido hermano. Discúlpenme, porque yo soy bien preguntón.
¿estaremos realmente aprendiendo en esta bella tarde? Sin duda alguna, estoy seguro que sí, mis queridos hermanos y todos los que me están viendo en diferentes partes aquí, tanto en el país, el Ecuador, como en diferentes partes del mundo. Mi querido hermano José. Hermano, porque a mí Facebook me bloqueó temporalmente mi cuenta ahorita, hermano. Wow. Entonces yo dije que el enemigo está bravo y para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Así que nosotros, hermano, muchas de las veces, hoy día la gente, como hermano, perdónenme, estamos enseñando un evangelio fácil, no estudiar las escrituras. El poder de la palabra tiene poder, hermano. La palabra es poder, Cristo es poder. O sea, Cristo vino a rescatar, a llevar a su iglesia preparada sin mancha y sin arruga, o sea, como decía usted, a los verdaderos soldados. ¿Sí? Aquel que pone la mano en el arado, no regrese a ver para atrás. Dice un dicho colombiano, no regreses atrás ni para coger impulso. O sea, nosotros tenemos que seguir adelante. Sí, un hermano me sabe decir, un hermano muy amado por la amada iglesia aquí en Ecuador, dice, ay hermano, usted siempre tiene la bayoneta, parece soldado de infantería. Sí, pero yo no soy soldado de infantería, hermano. Yo No de hice, Cristo, diga. sí, yo soy sí, pero escuche, yo hice en lo carnal aquí en la tierra el, el, el servicio militar en la Brigada de Selva número 17 Pastaza, en donde hice mi conclusión como soldado de ingeniería, o sea, cemento y bloque, pero Ya. también demolición, hermano. O sea, en este tiempo nosotros tenemos que ser soldados de demolición, soldados de ataque. Y yo creo en el Señor que nosotros tenemos que ser soldados de ataque. Siempre llevar nuestra mochila, siempre llevar nuestro fusil bien preparado, bien aceitado, que es la palabra del Señor, y prepararnos. Como dice en el libro de Efesios, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Sí? O si el apóstol Pablo no estaba, él veía cómo los soldados se vestían, cómo se preparaban, cómo se ceñían su yelmo, cómo se ceñía la coraza de justicia, se ceñían los lomos de la fe, puestos las botas del evangelio y toda la armadura de Dios. Entonces Dios le daba a través del Espíritu ver cómo se preparaba un soldado, y nosotros como soldados de Jesucristo tenemos que estar bien preparados para la batalla. Creo que nos pasamos, hermano, con unos minutitos. ¿Sí? Sí, mi querido hermano, nosotros como ya para ir cerrando, como soldados de Cristo, debemos de saber y conocer que Él pelea las batallas por nosotros, mis queridos hermanos. Y nosotros debemos ser también eficaces para la guerra espiritual que se nos presenta día a día, mis queridos hermanos. Por eso creo que ha sido de gran bendición en esta bella tarde, mi querido siervo. Le doy el uso de la palabra unos par de minutos para que ya nos vayamos despidiendo. Amén, hermano. También para culminar, yo le motivo a todos ustedes, amigos, hermanos, amados, y saludamos también a todos los hermanos que estaban en la sintonía. Nos bloquearon nuestra cuenta de Facebook. Bueno, pero el Señor sabe por qué lo hace, pero nosotros siempre saldremos adelante. Siempre, el buen soldado siempre grita, hermano. El buen soldado para entrar a la batalla grita, pero no grita por cobardía, grita porque el grito es lo que mandó el Señor allá en el libro de Josué. Cuando fue a tomar las murallas en Jericó, dijo que daba 7 vueltas, pero que también gritara. Y cuando gritaba, cayeron los muros. Así que nosotros no es que somos gritones, pero no es como ese grito que algunos hacen, hermano. No, todo es con orden, todo es con disciplina. Sí, porque Grito de no victoria. tenemos, perdón. Es un grito de victoria. Amén, así es. Porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que en las regiones celestes, ¿sí? Por tanto, tomad toda la armadura. Amados hermanos y amigos, yo le pido en el amor del Señor, así. Si soy a veces un poco sincerote, sí, porque el Señor así nos formó a los verdaderos soldados. O sea, ser agresivos en el Señor, pero un agresivos en la palabra.
usando la palabra, no usando la palabra de hombre, porque la palabra de hombre trae humana sabiduría, pero el que se sumerge en el Espíritu de Dios, Dios le da las palabras adecuadas para todas las personas. Si usted está en un momento pasando un momento difícil, si usted está pasando un momento de prueba, si usted está pasando un momento de angustia, si usted está pasando un momento de dolor, no pelee solo su batalla. Dígale al sumo sacerdote que se levante y en el nombre de él derrote al gigante, al Goliat que quiere destruir al David, porque nosotros somos en Cristo. Sí, así dice la palabra, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, en el libro de Salmos capítulo 8, versículo 1. Y con estos hermanos, todo mi corazón en el amor al Señor, les saludo y un abrazo fraternal, filial, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y gracias por soportarme un tiempo más. Nos despedimos entonces, mis queridos hermanos, con esta reflexión de mi hermano José. Y recordarles que como soldados de Cristo debemos siempre estar atentos y pelear la buena batalla de la fe, como dice aquí la palabra de Dios. Gracias, mi querido pastor José. Amén, Un gusto hermano. haberlo tenido el día de hoy. Agradecerle también a mi querido pastor Rafael Román allá en Estados Unidos, que él nos está colaborando en el área técnica, ¿verdad? Muchas gracias aquí desde el Ecuador. Y invitarlos también el día de mañana, mis queridos hermanos, para el programa Descubriendo la Verdad en Cristo, que será un tema realmente que para algunos predicadores de pronto muy polémico, pero va a ser muy edificante. ¿Qué es el temor de Dios? Es lo que vamos a ver el día de mañana, mis queridos hermanos. Bien, nos despedimos entonces, mi querido hermano. Sean todos bendecidos. Gracias a mi pastor. Un gusto haberlo tenido. Pastor Román, Pastor Clever y cada uno de mis hermanas, mi hermana Raquel, que también nos ha ayudado compartiendo esta preciosa enseñanza del día de hoy. No hemos pasado unos minutos, pero era necesario, mis queridos hermanos, porque así lo ha querido el Señor, para que queden claros quiénes somos realmente los soldados de Cristo. Sean bendecidos. Nos estaremos viendo, si Dios lo permite, el día de mañana, y que Cristo siga cada día formándose en nosotros. Amén. Para la gloria de Él. Amén y amén. Amén, hermano. Dios le bendiga. Saludos, Pastor Román. Se le extraña mucho, y a nuestro hermano Pedro Marilao. Pedro.